Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento van a revisar este video. El día de hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana y nada más recuerden que es un repaso. Entonces rápidamente hablaremos que en su momento en clase vimos si era un movimiento armado o un movimiento ideológico. Recordemos que un movimiento en general es a partir de las armas hacer que las cosas cambien. Decíamos que no podíamos considerar la Revolución Mexicana como un movimiento 100% armado, puesto que la hora en la que se buscaba el inicio de la revolución resultó que no se hizo nada. Y también decíamos que era un movimiento ideológico en el sentido de que cuando se trata de imponer una ideología, se buscaba la forma en cambiar el pensamiento de la mayoría de las personas involucradas, y sin embargo en México esto no sucede. Así que entrábamos en ese debate si realmente la Revolución Mexicana en nuestro país específicamente había sido un movimiento armado real o un movimiento ideológico real. Ya cada uno de ustedes tuvo su momento, su discusión y su conclusión. Después hablamos durante ese periodo la cuestión del origen de la Revolución Mexicana y dijimos que eran 4 grandes elementos. El primero de ellos y el más conocido y el más aplaudido, por así decirlo, fue el famoso Plan de San Luis, escrito en San Luis, Missouri, antes de lo que se pensaba que había sucedido. Sin embargo, bueno, históricamente siempre se ha dicho que es en San Luis Potosí, pero en realidad no se escribió ahí. Después, este documento nos habla acerca de los elementos o las circunstancias por las cuales el México de ese entonces tenía que buscar una nueva estructura de poder. Al adherirse a este plan, hubo persecución política, obviamente, y estos perseguidos son los que de alguna manera buscan cambiar las cosas, y por eso es uno de los elementos también dentro del origen de la revolución. El otro gran elemento pues es la pobreza. México, a pesar de ser una primera potencia mundial, a partir de que podía prestar o conseguir muchísimo materia prima, lo cierto es que el grueso de la población estaba en pobreza y en algunos casos en esclavitud. Y el mayor punto de encuentro o desencuentro en este momento es la famosa reelección o el tema de la reelección. México no cambia, estamos otra vez ante esta situación del problema de la reelección. Sin embargo, ahora lo estamos viendo desde otra perspectiva, desde otro ángulo y desde otra circunstancia. El Plan de San Luis hablaba que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde de 1910 tenía que iniciar el movimiento armado. Sin embargo, como analizamos, tanto antes de noviembre como después de noviembre fue realmente cuando hubo balazos o cuando hubo una situación armada. La mayoría sucedió hasta diciembre, no en noviembre. Por eso esta duda de si realmente, o este cuestionamiento si realmente la Revolución Mexicana inició o no el 20 de noviembre y si fue o no fue un elemento armado. Dijimos que trabajamos 4 grandes bloques, y la Revolución Mexicana, el primer bloque que vamos a platicar el día de hoy de repaso, pues es la política. En la cuestión política tenemos que entender que el gran parte de aguas, el gran punto de partida es el poder. Y la lucha por el poder hace que surjan 2 elementos: la guerra de facciones y la guerra fratricida. ¿Qué es la guerra de facciones? Básicamente son los ricos contra los ricos, es decir, gente joven rica que quiere entrar al poder y gente rica, mayor, ancianos, que no los quieren dejar entrar al poder. De ahí que la lucha entre entre Madero y Díaz se ve muy marcada, aunque ambos son ricos, aunque ambos son de la misma tesitura. Lo cierto es que tanto unos como otros tienen su razón para entrar al poder. Y después la guerra fratricida. Básicamente el fratricidio es el asesinato entre hermanos. Se le denomina así porque gran parte de la Revolución Mexicana se mueve entre el asesinato de militares. Básicamente la milicia se supone que es una hermandad, es una familia, y entre ellos empiezan a traicionar. La lucha por el poder, más o menos ejemplificando o haciendo una pequeña línea, diríamos que queda así: Díaz a la cabeza. A Díaz lo quita Madero y Pino Suárez, ya sea por las vías del convencimiento. Aquí no hay balazo, pero a Madero y Pino Suárez lo quita Huerta, y Huerta sí tira balazos contra ellos, de hecho los deja como coladeras. Y a Huerta lo quitan del poder,
los amigos y compañeros de Obregón, de Madero, Obregón, Villa, Zapata, Orozco, Carranza, entre otros. Ellos son las familias, son los amigos, son los hermanos. Sin embargo, una vez que destierran al traidor, Carranza se toma las atribuciones de ser el jefe máximo en ese momento. Y Carranza, cuenta la leyenda, es quien manda asesinar a Zapata. No se le puede comprobar, pero es la leyenda. A Zapata, una vez que lo asesinan, Obregón entra al alquite y él dice, también la leyenda, que es el encargado de matar a Carranza. Sin embargo, igual no se le puede comprobar, y Obregón también asesina a Villa. Entonces, básicamente, Obregón tiene sus manos manchadas de la sangre de Zapata, Villa y Carranza. Y a Obregón quien lo mata es Calles, aunque siempre se ha dicho, o la leyenda cuenta, que es quien lo asesinó fue un legionario o una persona que creía en la religión católica apostólica. Lo cierto es que, según cuenta la leyenda, es Calles quien da la orden de que lo asesinen. Y bueno, esta guerra entre hermanos es lo que hace que la guerra fratricida realmente sea considerada la Revolución Mexicana. Otra de las consecuencias políticas de nuestra revolución es la creación de la famosa Carta Magna, mejor conocida como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, creada redactada, mejor dicho, en 1917. La primera parte de la Carta Magna es sacada por convocatoria. ¿A qué refiere con convocatoria? Carranza considera que hay que hacer una nueva ley, porque la ley vigente ya está muy anciana, muy estructurada en otros tiempos, y hay que hacer una nueva. Así que lanza una convocatoria en los periódicos de mayor circulación, esperando que sea gente militar, gente de su gente, valga la expresión, quienes asistan. Sin embargo, como fue una convocatoria abierta, hubo maestros, hubo doctores, hubo gente con profesión y gente sin profesión oficial, es decir, sin título universitario, pero que eran muy convocados o muy reacios a soltar sus ideas. Así que van a la convocatoria, van a Querétaro y son parte del Congreso Constituyente de 1917. Los liberales era lo que más predominaba en esta gente, es decir, pensamiento libre, y muy pocos, solo 30% de ellos, habían luchado directamente durante la Revolución o las guerras fratricidas. El Congreso Constituyente, al final, después de su encerrona de trabajo para 1917, tienen ya 137 artículos, de los cuales los dividen en 10 títulos. Los de mayor importancia en estos son los que tienen que ver con la reforma agraria, con la reforma social y el orden público, mejor conocido como las garantías individuales, el reparto de tierras y la ordenanza de cómo puede ser senador, diputado o presidente de la nación sin reelección. De ahí pasamos entonces al segundo elemento de nuestra estructura, que es el elemento económico. Dijimos que, bueno, los 4 grandes elementos materiales, humanos, financieros y monetarios en la revolución no se dejan esperar. Los recursos materiales los hay muchísimo, pero no hay quien los trabaje. La mano de obra no está, y ahorita vamos a decir por qué no está. Y el material que había es usado de manera mala o mal usada. Es decir, por ejemplo, en las vías férreas, en un principio se respeta el tren, el ferrocarril para llevar materiales o llevar los ejércitos, pero al final este material es usado como metralla y se utiliza para hacer balas o para hacer balas o bolas de cañón para poder dañar al enemigo. No importaba si eras revolucionario o si eras militar. Y por último, obviamente, pues si no había mano de obra, pues también había un abandono de la industria importante. Y la industria en todos los sentidos, no nada más en la industria metalúrgica, también estamos hablando en la industria agrícola. Los campos son abandonados y eso nos hace llegar a los recursos humanos. Había 2 cosas o 2 leyes, la ley leva y la ley fuga. En realidad no son leyes en términos de que estén escritas, pero se respetaban. La ley leva era cuando llegaban a cualquier pueblo, ya sean los militares o los revolucionarios, y se llevaban a todo aquel personaje, hombre o mujer, que consideraban prudente o capaz de trabajar para ellos.
La leva, hoy la conocemos como levantones, o sea, la ley sigue vigente, digámoslo así. Y la ley fuga básicamente es la forma de justificar los asesinatos. Cuando alguien no quería participar tanto de un lado como del otro, se aplicaba que estaba huyendo, que era un traidor, y se les disparaba por la espalda. Muchas veces muchos de los hombres o mujeres preferían enfrentar a su asesino, pero el asesino, para no tener problemas con sus superiores, preferían obligarlos a que corrieran o que pareciera que corrieran para poder aplicar la ley fuga y que no tuvieran consecuencias. Y otra de las cosas por las cuales los recursos humanos terminan, o hay pocos, pues es la migración. La mayoría de la gente que sobrevivía a los levantones, pues no quería correr con esa suerte y se movían de un lugar a otro. A veces desaparecían comunidades, a veces aparecían comunidades. Y el otro elemento, los recursos financieros, pues no hay créditos. Sí hay países que nos prestan dinero, Estados Unidos por ejemplo, pero a final de cuentas cada uno de los que entraba al poder pues quería dinero para poder hacer sus cosas, y llegó un momento en que no había dinero suficiente o créditos suficientes para pagar todo lo que se debía o lo que se necesitaba. Entonces aquí hay falta de garantía de pagos, y en algunos casos algunos de estos pagos eran garantizados con territorio o con explotación de materiales o recursos minerales, y que hasta la fecha en algunos casos todavía se siguen por ahí pagando de forma muy velada. Después tenemos los recursos monetarios. Hay poco circulante, y si como lo comentamos en clase, había lugares donde el jefe revolucionario o el jefe militar llegaba y ponía su propia moneda. Entonces eso obviamente hacía que la gente pues no tuviera dinero. Esto nos lleva a una crisis económica importante y a un retroceso en la industria, en la economía bastante fuerte. Al final tenemos que todo esto va a repercutir en la situación social, el tercer elemento que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los elementos sociales? El primero de ellos es el analfabeta. Seguimos siendo analfabetas, pero ahora sí ya no somos analfabetas funcionales, porque lo único que sabemos hacer o usar son las armas. Y la tierra, aunque quisimos echarla a andar, lo cierto es que no teníamos elementos o herramientas para sembrar, cultivar, cosechar y demás, o no teníamos semillas para sembrar. Surge una nueva especie social que son los guerrilleros, es decir, gente armada que a partir de las armas busca la manera de sobrevivir. Hoy le llamaríamos sicarios, pero bueno, en aquella época eran guerrilleros. Las mujeres dejan de ser entes sociales anónimos y toman presencia, es decir, gracias a ellas muchos de los soldados o de los guerrilleros o de los revolucionarios sobreviven al movimiento armado, a la guerra. Ya sea por sus invenciones para curar las heridas, ya sea por su presencia en cuanto a cargar los implementos de guerra cuando ellos estaban heridos, ya sea con sus ingenialidades para alimentar a un batallón con poca comida. Entonces las mujeres dejan de ser entes o fantasmas y se convierten en seres y presencias. También aparecen los niños de la revolución, es decir, si bien había niños, sobre todo en la área minera, que eran muy conocidos y eran muy queridos, o bueno, en términos laborales, lo cierto es que en la revolución los niños dejan de ser entes también ausentes y se convierten en la mano de obra de la revolución. Y surge una situación bastante interesante, la pobreza por elección. ¿A qué se refiere con pobreza por elección? Es decir, estos señores, señoras, niños prefieren andar vagando con la revolución o con los militares a quedarse a morir de hambre en una hacienda que no está produciendo, en una mina que no está produciendo, en una industria que no está vendiendo. Así que prefieren ellos buscar sus propios recursos para morir o para vivir. De ahí que muchos, gracias a esta elección de pobreza, con el tiempo tienen un pequeño terreno o territorio que pueden decir suyo, el famoso reparto agrario. Surge también dentro de lo social la defensa de los derechos de vida. Cuando hablamos de derechos de vida, no estamos hablando de los derechos humanos como hoy los conocemos, sino precisamente
derechos de vida. Yo decido si me quiero morir o si yo quiero vivir. Y a partir de eso, bueno, hay una serie de decisiones que la gente toma desde el aborto. Hay mujeres que ya en esa época abortan porque no es circunstancia o momento de traer una vida en plena revolución o en plena batalla. Y también está el yo quiero tener hijos porque ahora sí hay un momento digno para poderlo tener. Hay también los derechos de vida de relacionarte con quien tú quieras por amor y no por obligación. Entonces también hay muchos cambios en la estructura social en ese momento. Hay la creación de los primeros grupos institucionales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si bien ya había los sindicatos eran más por orden o por instrucción de los dueños de las empresas. Por tanto, estos sindicatos o estas instituciones dependían de la decisión del jefe. En este caso, ya después de la revolución y durante la revolución, estos tipos de sindicatos dejan de depender del jefe o del dueño y empiezan a ser libres. Y a partir de esto también surgen los partidos políticos, no los primeros porque ya había, pero sí los partidos políticos que están pendientes de las necesidades del pueblo. Estos grupos institucionales oficiales después los conoceremos como Partido Político Acción Nacional o Partido de la Revolución Mexicana. Con el tiempo, bueno, conocido como el PRI. Y por último, dentro de lo social, tenemos nacimiento de comunidades nuevas y muerte de comunidades. Lo que decíamos hace rato, la migración se vuelve una forma de sobrevivencia durante las guerras o durante las batallas, y esto hace también incluso que haya nuevas formas de relación social. Ya no es el servilismo obligado que había en las haciendas o en las minas, sino más bien hay una relación social de codependencia, por así llamarlo. Y esto hace que surjan comunidades donde hay un amo, que no precisamente es un amo, pero que pareciera que lo es. Sin embargo, todos están libres y todos se pueden mover como consideren prudente. Y ya por último de este tema, tenemos que ver que la cuestión cultural, los usos y costumbres del momento. Hay tres elementos fuertísimos en esta estructura de la revolución. La primera de ellas, la tristeza, la segunda, el miedo, y la tercera, el desplazamiento. Esto hace que los usos y costumbres durante la revolución sean diferentes. La tristeza y el miedo se transforman en música, y la música en la época son los famosos corridos. ¿Quién no ha escuchado el corrido de Zapata, el corrido de la Adelita, el corrido de la Cucaracha? En donde, aunque pareciera picardía o sarcasmo la información, lo cierto es que están hablando del miedo a enfrentarse a la muerte o a las balas. El desplazamiento, el movimiento social de personas de un lugar a otro o la migración, hace que la gente tenga que adaptarse a nuevas circunstancias, a nuevas estructuras, y estas estructuras al final surgen hábitos de comida, por ejemplo, nuevos platillos, nuevas formas de presentar la comida, de hacer que lo poquito que hay dure para todos y se pueda cubrir la necesidad de todos. Ya lo comentábamos en su momento, la famosa gordita, que no era un platillo común. Los famosos escondites. Aquí en Celaya se sabe perfectamente que había túneles por debajo de algunas estructuras grandes para esconder no nada más el oro, la plata o los recursos económicos de la época, sino también a la gente, sobre todo cuando en las últimas épocas de la revolución, tanto el bando de los buenos como el bando de los malos empezaron a ser más sanguinarios, más salvajes y más violentos. Entonces la gente tendía más a esconderse en estos famosos túneles, al menos aquí en Celaya. Y también la ropa. Recordemos que si bien ya había un cierto estilo de vida, un cierto estilo de vestuario, lo cierto es que la revolución hace que tengamos que usar ropa más ágil o más fácil de transportar y que fuera mucho más rápida de quitar o de transformar para poder entrar en batalla. Entonces todos estos elementos básicamente es lo que ya vimos dentro de lo que conocemos y mencionamos como Revolución Mexicana. Hasta aquí este repaso de este tema, espero que les haya quedado más claro.
y no se pierdan el próximo episodio de otro repaso de clase. Buen día, chicos.